Llega el momento de la colaboración del abogado y notario Ángel Pérez García y hoy trae un tema muy interesante. ¿Cuántas cosas desconocemos hasta que nos tocan, no? Y en esta ocasión va a hablar de las compras judiciales. Chihuahua. Compraventas, Sí, compraventas compraventas, ¿no? judiciales, claro. Compraventas que se dan de bienes inmuebles y que pues no estaban en orden los documentos y que se vuelve, yo entiendo, una cosa muy complicada. Sí, 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 ¿Cómo estás, efectivamente. Angelito? Carlitos, muy buen día, pues muchas gracias. Pues mira, empezando y tocando temas de relevancia para poner en orden las cosas, que si estuvieran en orden no viniéramos a aclarar todas estas cosas que son muy comunes, más comunes de lo que a veces comentamos. Y el tema surge porque en la notaría de manera continua llegan muchos expedientes de actuaciones judiciales y que son juicios de otorgamientos de escritura pública ante notario. ¿Y de dónde se deriva esto? Una persona adquiere ante notario en un contrato de promesa de compraventa y quien le vendió al paso de los años, porque lo compró a crédito y con el paso de los años, ya no le firmó la escritura, porque falleció, porque no notificó, por la razón que ustedes quieran. O compró en un contratito privado y la persona con las mismas características no le firmó la escritura. Se ven obligados los adquirentes desde ese momento a demandar judicialmente que les firmen la escritura, porque la compraventa es perfecta y por ahí hay un artículo que dice con mucha claridad que la venta es perfecta aunque no se haya entregado la totalidad del precio y no se haya entregado el inmueble. ¿La venta es perfecta entonces? Sí, pero falta cumplir una formalidad y la formalidad es otorgar la escritura ante notario público. No se ha otorgado. ¿Qué se hacen? Normalmente buscan a su abogado, van a demandar judicialmente a quien le vendió ese inmueble. Y después de aportar las pruebas correspondientes, testigos, justificar que ya acabaron de pagar, a veces ya tienen la posesión del inmueble, a veces no tienen la posesión del inmueble, el juez condena y dice, se condena al vendedor fulano de tal a otorgarle la escritura en favor del adquirente. Causa ejecutoria esa resolución y esa resolución, el causar ejecutoria, ¿qué significa? Que esa sentencia se queda firme, es decir, ya es una resolución que no admite ya ninguna otra revocación, es decir, se tiene que cumplir esa resolución. En ese momento, el expediente llega a la notaría y requieren al demandado, al vendedor, que se presente a firmarla y lo aperciben que en caso de que no se presente a firmarla, el juez que condenó al demandado firmará en su rebeldía. Pasan determinados días que le dan al demandado, al vendedor, por supuesto que no se presenta a firmar. Y entonces se autoriza que el juez firme en rebeldía de la parte demandada. Y yo, notario, hago la escritura. Y ahí vienen diferentes características y problemas que se presentan. El señor compró hace 10 años, hoy demanda su juicio y compró terreno, pero ya tiene una casa. Y el juez condena a que le otorguen la escritura de lo que dice el contrato, un terreno, pero ya es una casa. O es una bodega, o son locales comerciales. Y el señor no construyó y no pidió permisos. ¿Cómo le hace para regularizar? Y ahí viene el primer problema. Le pedimos la boleta predial y me dice, pues no tengo. ¿Qué hago? Investigamos el número de cuenta con el que el vendedor le vendió ese inmueble y resulta que es una boleta predial de un predio general y debe mucho de boleta predial. No lo va a querer pagar. Con esa resolución judicial va y empadrona la fracción. ¿Qué es empadronar? Meterlo al padrón fiscal para que pague sus impuestos de la fracción que está adquiriendo. Recordemos que el vendedor tiene que pagar un impuesto que es impuesto sobre la renta, impuesto por la venta, y el adquiriente tiene que pagar sus gastos de escrituración. Si el vendedor nunca le firmó, menos se va a presentar a pagar los impuestos. Entonces, ¿quién los va a pagar? Pues el mismo comprador. Ya compró, no ante notario. Ya pagó un abogado que le tramitó su juicio. Ya va a pagar los impuestos que le corresponden al vendedor. Y todavía va a pagar el impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, va a pagar todo lo que le corresponde al vendedor y al comprador.
¿Cuál es la razón? No haber hecho las cosas bien. Creo que de manera consecutiva hemos estado insistiendo, les he dicho, que solucionen sus problemas que tienen y acudan ante el notario de su preferencia para que les dé la asesoría correcta y completa y no tengan este camino lleno de Tortuoso. piedras y que la verdad se convierte en un problema gravísimo. Pero nada más dejémonos en esa característica. Son juicios que llevan años peleándose, porque el señor que les vendió resulta que nombra a un apoderado y por ahí empieza a defenderse. Ojalá el juicio vaya limpiecito. Pero dice, no le vendí, no le entregué la posesión y lo que está ahí es mío. Porque el señor tampoco me cumplió en pagar las mensualidades que convenimos. Y se atrasó y ahora me va a pagar intereses. Y es un conflicto de nunca acabar. Esos contratos celebrados de manera particular o aún ante notario, no reuniendo las características de un contrato con pleno consentimiento y con acuerdo de ambas partes, surge esa compraventa judicial que como notarios tenemos que ejecutar la resolución del juez. Y el juez tiene que firmar en rebeldía de la parte demandada. Pero el juez va a pagar impuestos, pues no. Él está cumpliendo solamente la resolución que él mismo dictó. Si el bien se encuentra en otro lugar, fuera de la jurisdicción de donde está el notario, tendría que hacer los trámites administrativos. Ejemplo, mucha gente viene de Atlisco, de Cholula, de Tepeaca, de Tecali a hacer sus operaciones aquí, pero el inmueble se encuentra en otro lugar. Se tendría que hacer los trámites. El juicio aquí ya se llevó a cabo, o se llevó a cabo allá, y en auxilio de las labores, un juez de exhortos puede firmar la escritura. Es decir, todo ese camino tortuoso que ya estamos viendo y planteando puede simplificarse si acude a verificar la documentación correcta y completa ante su notario. Y eso es muy simple. Las asesorías difícilmente van a cobrarse a menos que ya se tenga algún compromiso de otro tipo. Pero creo que es importante acudir para que hagan sus contratos, evitemos esas compraventas judiciales, descarguemos esa carga enorme que tiene el Poder Judicial, más ahorita en tiempos de pandemia, y que podamos resolverlo de manera más amigable, amistosa, reuniendo las características correctas de acudir ante notario. Seamos ordenados. Esa es Si la palabra. somos ordenados y todo lo que hacemos lo hacemos correctamente desde un principio, nos evitamos todos estos líos que nos pueden llevar años y muchos dolores de cabeza. Totalmente. Entonces, creo que la recomendación es acuda nuevamente ante su notario para evitar este tipo de circunstancias a veces económicamente muy desgastantes y creo que un problema que se presenta hasta familiar también. Muy bien. Así Pues, es, Angelito, Carlitos. muchas gracias. A tus órdenes, Fíjate, Carlitos. cuando comenzó tu colaboración, que ya tiene más de un año, no pensé que tuviera tanto éxito porque nunca me imaginé tantos problemas que la gente pues se involucra y comete faltas y deja cosas pendientes y lo llevan a situaciones como esta. Y se han tocado tantos temas que involucran a tanta gente que resulta de mucho interés. Muchas gracias. Pues Carlitos, con mucho gusto y creo que con la disposición de dar las asesorías correctas y completas para que la gente esté sabedora de lo que puede pasar si no hace las cosas bien. Muy bien, muchas gracias. Carlitos, con mucho gusto.